un concepto muy próximo al costo de oportunidad. ¿Me entienden? Ok, muy buen control, José. Bien. Marica. Licenciado. Te toca a ti. A ti te ha tocado la pregunta número 2. Lee la pregunta y luego procede a contestarla, por favor. Ya. Mi pregunta es la 2. Es, ¿alguna parte o unidad de un factor de producción obtendrá renta si el factor está en oferta perfectamente elástica para todas las unidades y cantidades del mismo? Esa es mi pregunta. Correcto. No, ningún factor podría obtener renta si éste tiene oferta perfectamente elástica, porque al decir que tiene oferta perfectamente elástica, estaríamos diciendo que si bien el precio aumenta o disminuye, la cantidad ofertada de ese factor va a ser mucha, va a haber mucha cantidad ofertada de ese factor. Abundante, ¿no? Cuando estamos frente a una oferta perfectamente elástica, ¿existe el fenómeno de la escasez? No, licenciado, y para que se dé la renta tendría que haber escasez y de esa manera podría generarse la renta. Como hay mucha oferta, no va a haber esa escasez y no se da la renta. Y debido a que la renta va a ser es la remuneración que existe, es la diferencia que existe entre la remuneración que se le da a la unidad de factor y su precio de transferencia al existir grandes cantidades de oferta de un determinado factor. No hay ese precio de transferencia porque en las diferentes ramas da igual su uso alternativo porque existe mucha oferta. Entonces no existe ese uso alternativo, buen concepto. No existe ese precio de transferencia. Buen concepto, Claudia América. En realidad, dada la abundancia de las unidades del factor, su precio eficaz o su precio actual es exactamente igual al precio de ganancia de transferencia, que es el mismo para todas las unidades existentes en el mercado. ¿Ok? Hasta ahí muy bien. Entonces, en un mercado de esta naturaleza, Claudio Americano, donde tienes una oferta totalmente elástica, ¿qué impacto tiene un cambio en la demanda de la unidad del factor? ¿Habrá algún efecto sobre el precio o habrán efectos sobre la cantidad? ¿Es esto pregunta? Si existiría un cambio en la demanda, por ejemplo, si aumenta la demanda de este factor, estaría afectando el precio. Haríamos que el precio aumente para este. Piensa, Claudia América. Estás con una oferta totalmente elástica, ¿sí? Donde el precio eficaz es igual al precio de ganancia de transferencia para todas las unidades del factor. Es una línea recta horizontal, ¿verdad, Claudia América? Sí, licenciado. Pero en primer Yo estoy planteando cambios en la demanda. ¿Qué efectos provocaría cambios en la demanda? Bueno, podría haber primero cambios en el precio, pero debido a las condiciones de mercado, estas se van a regular y va a existir solo un precio. No hay cambios sobre el precio, ¿verdad? Sea que la demanda sea baja o que la demanda sea alta, el precio va a ser el mismo. ¿Verdad, Claudia América? Sí, por efectos del mercado, el precio se mantendría. Por ejemplo, en el libro nos dice 5%, entonces aunque la demanda aumente o baje, por el mercado va a seguir como 5%. Correcto. ¿Qué es lo que cambia entonces, Claudia América, si no cambia el precio? ¿Cambiará la cantidad en qué sentido? La cantidad de equilibrio, ¿no es cierto?
Por efectos de la demanda. Por efectos de cambios en la demanda. Por ejemplo, un aumento en la demanda. ¿Qué va a determinar? Un aumento o disminución en la cantidad ofertada y demandada de equilibrio. La cantidad. Aumento en la demanda. Un aumento en la curva de demanda. Un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. La cantidad es abundante, igual se cambia la demanda a más o menos. Sabemos ya que el número de unidades de factores infinito, por eso tienes una curva de oferta totalmente elástica, pero estamos hablando del punto de equilibrio. ¿Qué va a pasar con el punto de equilibrio? El precio no va a variar con cambios positivos en la demanda. ¿Qué va a cambiar? Hemos llegado a la conclusión de que va a cambiar la cantidad, ¿verdad? Ocupada. La cantidad. Ocupada, comprada, contratada, ¿verdad? Si la oferta es completamente elástica. Si la demanda aumenta. La oferta ya sabemos que es totalmente elástica. Es una línea recta horizontal, Claudia América, ¿no es cierto? La oferta sería completamente elástica y la demanda... Estamos testeando un cambio en la demanda, un aumento en la demanda. La cantidad estaría determinada por la cantidad demandada. Correcto. Si hay un aumento en la demanda, ¿qué pasa con la cantidad transada, con el volumen de equilibrio entre oferta y demanda? ¿Aumento o disminuye? Sí. Si aumenta la demanda, aumentaría la oferta. Aumentaría el punto de equilibrio contratada, la cantidad comprada del recurso. ¿Me entiendes? Sí. Pese a que es infinito, no todo se ocupa en el mercado, no todo va a encontrar una demanda. ¿Me entiendes? Si la oferta del producto es completamente elástica, la demanda estaría determinando la cantidad efectiva que se va a utilizar. Correcto, determina la cantidad y no el precio. El precio va a seguir siendo el mismo. ¿Me entiendes? Licenciado. Perfecto. Bien. Está muy bien tu control, has entendido y tu nivel de comprensión es muy adecuado. Muchas gracias. Gracias. Ese nivel me encantaría ver en todos mis alumnos y en todas las materias. Me sentiría bien. Mi querida amiga Mariel Vargas está, ¿no es cierto? Licenciado. Lee tu pregunta, Mariel, y prepara su respuesta. En el mundo real, ¿habrá algunas unidades de factor de producción que estén en oferta imperfectamente elástica? Mencione 2 ejemplos. Bueno, licenciado, en realidad no pude comprender muy bien a qué se refiere con imperfectamente elástica. No sé si me podría ayudar. A ver, te explico. Los economistas, especialmente los economistas neoclásicos, son especialistas en complicar la terminología, el lenguaje nuestro cuando se expresan ideas muy simples, ¿verdad? En el anterior control, Mariel, estábamos hablando de una oferta perfectamente elástica, ¿verdad? Sí. Y nos referíamos a que la forma de esa curva de oferta es una línea recta horizontal, ¿verdad? Sí. Allí tienes una oferta perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir perfectamente elástica? Que la cantidad puede variar, pero no el precio. De acuerdo, en equilibrio del mercado. ¿Pero qué significa que tenga una oferta perfectamente elástica? Cuando te pregunto respecto a la forma de la curva de oferta. ¿Que existe ausencia de escasez, licenciado? Hay ausencia de escasez y eso ¿qué determina, Mariel? Determina que el precio sea... Respecto a la forma de la curva de oferta. Cuanto más elástica sea, menor pendiente tiene.
perfectamente elástica va a ser una línea horizontal, ¿me entiendes, Mariel? Sí, licenciado. Ahora, si añades a este caso el concepto de escasez, Mariel, ¿qué va a pasar con la curva de oferta? ¿Va a mantener la elasticidad infinita? No, ¿Qué tipo de elasticidad? Cuando hablamos de elasticidad nos estamos refiriendo a la comparación en términos porcentuales de variaciones en el precio sobre la cantidad, ¿verdad? sí, En el caso de una curva de oferta perfectamente elástica, no hay variaciones de precio porque el mercado establece el precio anterior con absoluta automaticidad, ¿verdad? sí. Porque es cuando introduce el concepto de escasez, Marielita. La curva Pasa con una pendiente de la curva de oferta. se desliza de forma vertical, un poco, ¿no? De forma creciente, no todavía vertical, Ya, creciente. Después de ser totalmente horizontal, con una elasticidad infinita, empieza a crecer, ¿verdad? Estamos en ya, la licenciado. oferta cree, en tus palabras, Sí, hijita, creciente, ¿no es cierto? sí, Eso refleja, como bien dijiste, situaciones de escasez también creciente, ¿me entiendes? sí, ¿De acuerdo, entiendo. María? Ya. Sí, En este caso, fíjate, cuando comparamos, siempre los economistas hablamos en términos relativos, comparamos. Cuando comparamos esta curva de oferta creciente con pendiente positiva con la curva de oferta perfectamente elástica, ¿cómo podríamos denominar esta curva de oferta creciente? Como perfectamente elástica no lo es, ¿verdad? Imperfectamente elástica sí, ¿verdad? sí, ¿Por qué podríamos denominarla imperfectamente elástica? Porque no es totalmente elástica, ¿verdad? sí, porque es creciente. Correcto. ¿Ves cómo el cambio en la denominación en el concepto se refiere a hechos que son reales? Ahí aparece el fenómeno de escasez y es imperfectamente elástica, ¿verdad? Sí, Entonces, esta curva de oferta no está en oferta perfectamente elástica. Está en una curva de oferta imperfectamente elástica. Pero tampoco es una curva perfectamente inelástica, ¿verdad? sí. Explícame por qué. Tampoco es una curva perfectamente inelástica o rígida. ¿Cuándo estaríamos frente a una curva de oferta perfectamente inelástica o rígida, querida Mariela? En esta El grado de escasez va subiendo, Mariela. ¿Qué va a pasar cuando el grado de escasez va subiendo y alcanza su máximo nivel de escasez? ¿Qué va a pasar con la curva de oferta, Marielita? ¿Hola, Mariel? Hola, sí, licenciado. ¿Qué va a pasar con la curva de oferta? ¿Qué forma va a ir adoptando en la medida en que se haga más escasa, Mariel? Va a tener mayor pendiente, ¿verdad? Claro, va a ser, Va a tener mayor pendiente. sí, Y en el límite va a va a llegar, tender, va a va a llegar a tender ser una recta vertical, sí, vertical. Ahí la oferta es perfectamente inelástica o rígida, ¿me sí, entiendes? sí, entiendo, licenciado. Ahora sí desarrolla el tema, Mariel, con los conceptos aclarados, ¿ok?
Entonces a ti ya está explicado, lo que tienes que hacer es dar dos ejemplos de una oferta imperfectamente elástica. Cuando hablamos de una oferta imperfectamente elástica, nos estamos refiriendo a una curva de oferta creciente, donde hay escasez. ¿No, María? Sí, licenciado. No los estoy matoneando, chicos y chicas, sino que estamos yendo de la mano. Decir de la mano es una forma de decirlo, ¿verdad? Para que el grado de comprensión sea mejor, ¿no es cierto? El nivel de análisis sea un poco más profundo, es decir, si bien es cierto, la economía no es todavía una ciencia, pero no es una ciencia exacta, es una ciencia que trata de relaciones sociales, pero debemos mantener siempre el rigor analítico. Y eso sí, yo voy a ser celoso para que ustedes me acompañen en ese camino, ¿ok? Adelante, Marielita. Bueno, licenciado, entendiendo así, existiendo escasez, a pesar, la oferta debe ser constante, ¿no? No tanto constante. La oferta es creciente, la pendiente de la curva de oferta es creciente y su curva de oferta es imperfectamente elástica. Como también podríamos decir, es imperfectamente inelástica. No es totalmente elástica ni es totalmente inelástica. ¿Me entiendes, Marielita? Sí, sí, entiendo. Nos distraemos con estos conceptos, ¿no? Y estos juegos verbales, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero dentro de mi análisis, ¿no? Siendo más concreto, siendo una situación de escasez, entiendo bien, ¿no? Sí. Y una oferta que es creciente, podría ver tal vez el petróleo, licenciado, dado que en corto plazo el consumo... Ya, veamos el petróleo, a ver, Mariel. Analizaríamos la oferta total del petróleo, en este caso, o analizarías la oferta originada en un yacimiento en particular de petróleo. En un yacimiento, licenciado. En particular, muy bien, nos vamos a referir a los yacimientos de Bolivia, que tienen poco petróleo y tienen más gas. ¿Ya? Ya. Por el corto plazo existe una cantidad ofertada. Sin embargo, el precio es constante. No, el precio no es constante, fíjate. Sí. El precio, pero no te olvides, Marielita, disculpa, no te olvides, Marielita, que el precio es el resultado de la interacción entre un determinado nivel de oferta y de demanda, entre una determinada curva de oferta y una determinada curva de demanda. En el caso particular del yacimiento o de un yacimiento de petróleo boliviano, pues vamos a tener una curva de oferta creciente y mucho va a depender, dada la calidad del petróleo boliviano, que es un petróleo liviano, que es escaso además en el mercado. Probablemente la curva de oferta va a ser menos elástica, pero no va a ser inelástica, porque como estos yacimientos hay muchos en el mundo, ¿ya? Va a ser mayormente inelástica y su precio va a estar determinado por la interrelación entre la demanda y la oferta existente en el mercado. A diferencia del anterior caso que analizábamos con Claudia América, aquí el precio es el resultado de la interacción entre oferta y demanda. ¿Me entiendes, Mariel? Sí, licenciado. Bien, ese es para uno de los ejemplos que has mencionado. ¿Cuál sería el otro? El agua, licenciado. Bien, el agua, perfecto. El agua dulce, ¿no? Sí. Ya. El agua, como usted dijo, puede existir escasez. Sin embargo, la oferta debe
es cierto? Debe. En relación al agua del mar en la tierra, el agua dulce es pues infinitamente más pequeña, ¿no? Sí. Pero ¿te vas a referir al agua, a la oferta total de agua dulce para el mundo, para la economía mundial? No, como unidad de producción, licenciado. O sea, Como unidad, perfecto. sí. Te vas a referir a la generación de agua dulce en un pozo, por ejemplo, en un valle en el Valle de La Paz, en un río abajo. Si perforas un pozo, vas a encontrar agua dulce, ¿verdad? Sí. Ya. Estando en un estado de escasez, el precio no varía, ¿no? No sé si por razones, Su precio más bien va a variar, a diferencia de una oferta totalmente elástica, porque estás con una oferta imperfectamente elástica, estás con una oferta creciente, ¿no, Mariel? sí, licenciado, pero yo aquí la estoy como que añadiendo el tema legal, digamos, que por derecho el agua tiene un precio fijo. Sí, pero todos tus vecinos, viendo que tú has tenido éxito perforando un pozo, todos tus vecinos van a también perforar un pozo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Si tú has tenido éxito, pues van a buscar el mismo éxito, ¿me entiendes? Por tanto, Sí. no hay condiciones para una escasez absoluta, ni tampoco una abundancia absoluta. ¿Me entiendes, Mariel? Sí, licenciado, lo entiendo. Bueno, no sé cómo más explicarle. He Me quedado un tienes que poco. explicar por qué esa oferta tendría la forma de una curva de oferta imperfectamente elástica. O también podemos hablar de una curva de oferta imperfectamente inelástica o rígida, ¿me entiendes? Los términos a veces a los economistas nos confunden, ¿no? Pero estamos hablando de una oferta creciente, ¿verdad, Mariel? Sí, estamos hablando que va a ser creciente, ¿no? Correcto. Y licenciado, ¿Tanto el precio va a ser resultado de qué, querida Mariel? en tanto va a ser infinita, porque ni el precio ni la cantidad Infinita van a no variar. no es infinitamente abundante ni escasa. Tiene escasez relativa. Y por tanto, ¿cómo se va a formar el precio para esta tu unidad de factor, que es un pozo de agua? Los precios siempre son el resultado de la interrelación de dos variables, ¿verdad? Sí, de la demanda y la oferta. Correcto. Siendo el precio va a tender a subir y Muy la demanda bien. Respecto al caso anterior, cuando era elástica, el precio va a tender a subir. ¿Va a subir en función a cambios solo en la demanda o cambios en la oferta y la demanda? en la demanda, en cambio Y de en la la oferta, en la oferta. Ahí viene la interrelación entre oferta y demanda. ¿Entiendes, Mariel? sí, licenciado. ¿Ok? Sí, Porque lo podrías entiendo. tener una demanda totalmente inelástica, es decir, una demanda rígida, ¿me entiendes? Sí, Y con cualquier nivel de oferta, obviamente, estaría satisfecho el mercado, ¿no? O en el otro caso podrías enfrentar una demanda totalmente elástica, ¿no? Hay sí, muchos demandantes, o un solo demandante, ¿no es cierto? sí, sí, Esto que les estamos haciendo es justamente el ejercicio que deben hacer como estudiantes y debemos hacer los economistas para afirmar y precisar nuestros conceptos básicos de cierta economía. ¿Me entiendes, Mariel? No es por molestarlos. sí, licenciado, solo que son términos que no, no son muy claros cuando no los ha estudiado uno, ¿no? Claro, es que sí, debemos colocarnos en nuestra realidad, donde la formación de micro, yo reitero y lo voy a decir en cualquier parte, la formación
en micro en San Andrés es mala. Entonces, tenemos que volver a lo básico en micro, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero bueno, todo tiene su lado positivo. El lado positivo es que vamos a llenar esos vacíos, pero el lado negativo es que nos va a tomar más tiempo. Han visto que el control que ya debía haber terminado lo estamos prolongando. Pero no interesa avanzar si no han entendido. Bien, buen control, Mariel, está bien. Bueno, muchas gracias, Estoy satisfecho. licenciado. Ok, gracias. Saavedra, Henry. Aló. Henry. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba activando mi micrófono, va a disculpar. Léela y desarrolla tu respuesta. Ya, voy a pasar a leer la pregunta. Es la pregunta número 4. Y dice, en un análisis desagregado de la economía y desde el punto de vista de una rama de la industria que produce una mercancía, la remuneración mínima necesaria de un factor será aquella capaz de tener los servicios de ese factor. Esa es la pregunta. Ya. Entonces, cuando hablamos, licenciado, nos dice que hablamos de la remuneración mínima y nos dice que, en el texto nos dice que esta va a ser capaz, sí va a ser capaz de que se mantenga dentro de la rama de esa industria y no migre, por decir, a otra rama. Entonces, podemos decir que, como en el ejemplo que nos daba la anterior clase, que cuando cae la demanda, por decirle de un factor, de una rama de la industria, cae la demanda a lo mínimo, da aún para no migrar a otra. Por decirle, cuando nos hablaba de los hoteles, que la demanda cae, por decirle, en el sector de los hoteles, cae de 12 a 8. De los navos se mantienen en 8. Estos pueden llegar a ser igual y no es necesario, digamos, que se vaya a otra industria. Cuando hablamos, cuando hablamos de una remuneración mínima. En caso de que, como hace rato nos decía, en el caso, digamos, del precio de transferencia o ganancia de transferencia, ahí tenemos un concepto similar al costo de oportunidad que nos decía. Entonces, aquí decimos que hay una reducción en la remuneración por debajo. O sea, ya no hablaríamos de 8 igual 8, hablaríamos, por decirle, 6 en hoteles y 8 en navos. Cuando decimos una reducción de la remuneración por debajo de este precio, ahí sí provocaría su traslado a cualquier otra rama, licenciado. Entonces, a la pregunta que nos hace, o que me tocó, es que es capaz de mantenerse dentro de la rama y no migrar, digamos, a otra rama. Correcto, ese es el concepto de ingreso mínimo para retener o mantener la unidad del factor en su uso actual, que bien has explicado. ¿Entiendes? ¿Ya? Sí, licenciado. Ahora, si quieres mejorar tu nota, ¿quieres una pregunta adicional? Está bien, licenciado. ¿Sí? ¿Aceptas el desafío? Bien, sí. Perfecto. Ahora, haz un análisis cuando hablamos del ingreso mínimo que puede dar lugar a la existencia del factor. ¿Qué diferencias hay en este otro concepto? El ingreso mínimo que da lugar a la existencia del factor. Hemos visto que el ingreso mínimo que retiene los servicios de esta unidad en el uso actual es lo que conocemos como precio de ganancia de transferencia, ¿no? Ahora, sí, licenciado, podemos. Yeah. ¿Este nivel de ingreso mínimo es el que da lugar a la existencia del factor? ¿O puede dar lugar a la existencia del factor?
de la unidad de factor? Entonces, para mejorar tu nota, ¿no es cierto? Podríamos decir que sí, licenciado. O sea, es una unidad ¿En qué casos? ¿En qué casos sí y en qué casos no, Henry? Sí puede ser cuando tenemos una oferta completamente elástica en la rama de la industria. No. Entonces, ¿en qué casos sí el ingreso mínimo podría dar lugar a la existencia del factor? En los casos que nos estamos refiriendo a unidades del factor vinculados con el hombre, mano de obra y capacidad de empleo sería. Porque esas unidades de factor sí requieren de un nivel de ingreso mínimo para existir. ¿Me entiendes? Sí, licenciado, está en la parte trasera de la lectura. Y la respuesta es no. ¿En qué casos no? Cuando nos referimos a unidades de factores vinculados con la tierra o el capital. Y es no requieren de un nivel de ingreso mínimo para existir. Me está haciendo dar cuenta recién. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, pero está bien tu control. Gracias. Pero es de saber, ¿verdad? Aquí estoy satisfecho con el rendimiento de mis alumnos. Rodríguez, Claudio. Licenciado. Ok, Claudio. Lee tu pregunta y prepara la respuesta. Ya. Me tocó la pregunta número 5. Empieza. Desde el punto de vista de una rama de la industria, el coste de una unidad de un factor viene determinado por la remuneración que pueda obtener dicho factor en alguna otra rama. Esa es mi pregunta y la forma de la respuesta la planteo de la siguiente forma. En relación a este coste de esta unidad de un factor, cuando hablamos de coste nos estamos haciendo referencia al coste de transferencia o precio de transferencia, en los cuales es la remuneración mínima necesaria de un factor que va a ser capaz de que este factor, esta unidad, se mantenga o preste su servicio en esa rama de la industria y no se traslade a otra, ¿ya? Esto va a, por lo tanto, va a ser la remuneración mínima que mantenga este factor. Ahora, esto tenemos que relacionado con los usos alternativos, debido a que las unidades de factor están basadas en relación a todas las formas que se pueden utilizar en cada rama de la industria. Cada unidad de factor. Sí, exacto, en cada unidad de la industria. Y por lo tanto, eso va a ser un ejemplo. Un ejemplo que le puedo plantear, licenciado, es que el que le puedo plantear es el siguiente, en el que hay una franja. Escúchame, Claudio. Vamos a suponer que esta unidad puede recibir en un uso alternativo un ingreso mayor. Eso supone que habrá un desplazamiento en el uso de la unidad del factor o se mantendrá en su uso actual. Cuando haya un incremento, o sea, en la otra uso alternativo con un ingreso mayor. Exacto, en un uso alternativo, un ingreso mayor va a provocar que haya un traslado de esta unidad de factor a correcto. Ese es el concepto. Vamos al otro lado. Un uso alternativo con un ingreso menor. Un uso alternativo con un ingreso menor, lo que va a provocar es que no exista ese traslado. No haya cambios, necesito que se mantenga en su uso actual. Ese es el razonamiento que espero de ustedes. Gracias, Claudia. Licenciado, ¿no hay otra pregunta para mejorar? Es una pregunta para mejorar, adelante. Todos van a tener la misma oportunidad. A ver. Pero no está referido a coste de oportunidad. El coste, ¿no es cierto?, que también se conoce como precio de ganancia de transferencia. En el fondo, eso significa que
el precio o ganancia de transferencia de cada unidad o de cualquier unidad de factor será determinado por el precio o ganancia de transferencia de otro factor. En otra rama. Sí, Para mejorar tu nota. Sí, porque si nos referimos al coste de oportunidad y hacemos la relación con el precio de transferencia. Piensa. Te he dado 2 ejemplos donde hemos visto que en un caso sí, en otro caso no. Entonces sería, en unos casos sí y en otros casos no. ¿En qué casos sí, en qué casos no, justamente, Claudia? En el caso de que sí haya una movilidad de estos factores, sería cuando existe un ingreso mayor, un nivel de Eso es ingreso lo que hemos mayor. mencionado, Claudia, en el ejemplo, cuando veíamos la respuesta a tu pregunta. Si el precio de ganancia de transferencia en el uso alternativo es mayor, ¿qué pasaría? Hay una movilidad de ese factor. Y por tanto, sí influye en la formación del precio de ganancia de transferencia, en ese caso, ¿verdad? Porque hay un traslado. Sí. Pero en el otro caso, ¿qué va a ocurrir? Que no va a haber ese traslado y por lo tanto el precio mantiene su mínimo. Es inferior. Y ese precio se mantendría en su mínimo o en el que ya estaba determinado. Se mantiene en el uso actual, no influye, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Está bien, gracias. Gracias, licenciado. ¿Está o no? ¿Ha llegado? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Leí tu pregunta, Adolfo, Está y bien. para la respuesta. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando una unidad en un factor está en el límite de transferencia, es aquella unidad marginal que está a punto de desaparecer. No es pregunta, ¿no? Sí. Vuelva a leer. La pregunta. ¿Cuándo una unidad de un factor Cuando está en el... una unidad... Sí, perdón. Cuando una unidad de un factor está en el límite de transferencia, es aquella unidad marginal que está a punto de desaparecer. ¿De desaparecer? Pregunta, ¿verdad? A ver, ¿alguien está con el micrófono abierto? Por favor, que lo cierre. Ok, Adolfo, adelante. Está bien, licenciado. Bueno, según leyendo el texto, la respuesta sería sí, licenciado. ¿Por qué? Porque según Joan Robinson, nos dice, ¿no?, que un obrero o un empresario será transferido de un uso a otro cuando la remuneración que se obtenga en el segundo sea mayor a la obtenida en el primero. Esto de acuerdo a... Cuando esta transferencia se da, esta unidad podría desaparecer. Sí, de acuerdo, pero siempre y cuando... ¿En qué caso podría desaparecer con una disminución en su nivel de ingreso mínimo? Sí, licenciado. Por ejemplo, a ver... sí, te estoy preguntando, sí, Walter. Podría desaparecer, como le digo, licenciado, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el obrero, para ser empresario, tendría que incrementar sus ingresos, ¿no es cierto? Ahí es cuando, digamos, podría desaparecer, licenciado, o si no, viceversa, cuando el empresario, para no pasar a ser tal vez obrero, el nivel de ingresos suficiente, o sea, no tiene que llegar a ser al ingreso del obrero, ¿no es cierto, licenciado? En este caso, entonces, Adolfo, la unidad marginal sería aquella que está vinculada con el hombre, en este caso un empresario, y que sí necesita
un nivel de ingreso mínimo para existir, ¿verdad? Así es, licenciado. Dame otro ejemplo y con eso quedo satisfecho. Tal vez un poquito tocando temas podríamos ver con la utilidad marginal, ¿no es cierto? Estamos hablando de la unidad marginal, sí. Ajá. Cuando todos sabemos que el claro ejemplo del vaso de agua, ¿no? El primer vaso de agua cuando estamos sedientos va a ser útil, satisfactorio. Y a medida que vayamos tomando, entonces ya no va a tener tal vez la misma utilidad. La utilidad va a ser decreciente, pero estamos hablando de la unidad marginal, ¿no? Sí, licenciado. No importa si no hay otro ejemplo. ¿Ok? Gracias. Hasta luego, licenciado. Walter. Walter Kisbert. ¿Está? No está. Perfecto. Pasamos. Segunda llamada. Walter Kisbert. No está. Tercera llamada. Walter Kisbert. No está. Vamos al siguiente. Wilber Plata. Wilber Plata. Segunda llamada. Wilber Plata. Tercera llamada. No está. Vamos al siguiente. Silvia Erika Paxi. Sí está, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Adelante, lee tu pregunta y prepara la respuesta. Claro que sí. Mi pregunta es el número 9 y señala el nivel general de renta cuando la tierra es equivalente a todos sus usos, pero limitada en cantidad, representa el precio de transferencia de la tierra desde el punto de vista de cada uso por separado. Adelante. Sí. La respuesta es correcta, pero tienes que explicarte. Sí, sí, debido a que el factor tierra o el factor como la tierra. No te olvides de mencionar siempre unidades del factor tierra o unidades del factor trabajo, ¿ok? Ya. Las unidades del factor tierra está en oferta perfectamente elástica respecto al uso considerado aisladamente y no obtiene renta desde el punto de vista de cada rama de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el precio de la transferencia o el gasto de transferencia es, podemos indicar que es un uso alternativo, una ganancia del uso alternativo, del uso alternativo mejor. Y también el precio ganancia de transferencia es como que tiene una ganancia extra, lo que nos indicaba como se aproxima el costo de oportunidad, no es lo mismo, pero se aproxima. Y también respecto, acá en este punto nos referimos al factor tierra como una oferta, como que está en oferta perfectamente elástica, lo que quiere decir que a mayor demanda, mayor va a ser la cantidad ofertada, lo que alcanza, se dice que es a infinito, no afecta en el precio, es decir, que el precio se mantiene. Erika, a ver. La pregunta está referida a una característica, una cualidad de la tierra en su conjunto y de las unidades individuales de tierra. Esa cualidad se llama la tierra es equivalente en todos sus usos. ¿Qué queremos decir cuando ponderamos esta cualidad? La tierra es equivalente en todos sus usos. La tierra es equivalente en todos sus usos. Para darte una ayuda,
estaremos mencionando que las unidades del factor tierra son homogéneas o son heterogéneas. Que son las unidades del factor tierra, que son homogéneas o heterogéneas, si son equivalentes en todos sus usos. Si son equivalentes, son homogéneas. Homogéneas, muy bien, Erika, perfecto. Sí. Ese es tu punto de partida, ¿verdad? Pero es homogénea, pero había sido escasa, ¿verdad? Porque es limitada en cantidad. Así es. Eso explícame, Erika. Ya. Respecto a la tierra, en la clase nos explicaba sobre los hoteles y los nabos. Entonces, si nosotros obtenemos pérdidas al invertir en los hoteles, obviamente vamos a buscar un uso alternativo mejor para la tierra. En este caso, si vamos a ver que el negocio de los nabos está mejor, producirlas en esa misma... Te estás desviando, Erika, te voy a ayudar. ¿Ya? Vamos a suponer que las unidades del factor, en este caso tierra, son equivalentes entre sí, es decir, que son homogéneas a nivel de productividad y son perfectamente sustituibles entre sí en el lenguaje técnico, ¿verdad? Pero fíjate, vamos a suponer además, cosa que no condice con la realidad, que hay un infinito número de unidades de tierra, cosa que no corresponde a la realidad. La tierra siempre es escasa, ¿no es cierto? En este caso que te estoy mencionando, la tierra es homogénea, pero no es escasa. Todas las unidades obtendrán el mismo precio. Habla de una oferta totalmente elástica, ¿no, Erika? Sí, si nos referimos al nivel general de renta, sí. El factor unidad tierra es perfectamente elástica, no existiendo variaciones en cuanto al precio. Por tanto, habrá un precio para cada unidad, siendo homogéneas. Sí. Sí que... sí, no... ¿Habrá un único precio o habrá un precio para cada unidad? Habrá un único precio debido a la homogeneidad. Muy bien, Erika. Estoy satisfecho. Tu grado de comprensión es correcto. A la homogeneidad de la tierra. Está bien. ¿Ya? Gracias, okay. Lince. Y pues, hijita. ¿Está? Licenciado. Ay, Patón. ¿Sí? Adelante, lee tu pregunta y prepara la respuesta, por favor. Muy bien, licenciado. Joan Robinson plantea, abro comillas, las unidades marginales de una rama cualquiera de la industria pueden ser muy bien aquellas que tienen mejores oportunidades de encontrar empleo en otra parte, y esto le puede ocurrir tanto a las mejores como a las peores unidades de esa rama. Le cierro comillas. Comentar y dar 2 ejemplos de ambos casos. Adelante. Bueno, licenciado, de acuerdo a la pregunta y a la lectura, comenzando, Joan Robinson nos habla del factor escaso desde el punto de vista de la industria o rama de la industria. Bueno,
nos dice en la lectura que puedes Analiza pasar. desde la perspectiva de una industria en particular o de una rama que incluya varias industrias, ¿ya? Muy Son bien, niveles de agregación distintos. Pero tu tema está referido a las sí. unidades marginales, tanto en la industria como en la rama, ¿ya? Muy bien, licenciado. Nos dice que las unidades marginales de una rama ¿Cuáles serían las contengan, unidades marginales? ¿Las mejores o las peores a nivel de la industria y la rama? son las mejores, licenciado, las que ayudan a ¿Las generar utilidad. marginales serán las mejores? Son las que se pueden Está prescindir, pensando. sí, son las que se pueden prescindir en el factor de producción en sí, pues en los peores, licenciado. Depende de qué tipo de industria y rama estemos refiriéndonos. Si Sí, estamos en una licenciado. rama o industria, por ejemplo, que requiere de mano de obra muy especializada, la unidad marginal no van a ser las mejores. Mm, La unidad sí, marginal van licenciado. a ser las peores, ¿verdad? Sí, licenciado. Y en el otro caso, analiza. Cuando estamos en una industria de una rama que no requiere de especialidad y grandes conocimientos, ¿cuál será la unidad marginal? ¿La peor o la mejor? ¿Por qué? La unidad marginal, bueno, en sí la peor, licenciado, porque, bueno, en sí yo lo que entiendo, licenciado, La respuesta es incorrecta. bueno, las mejores, licenciado, porque en la lectura lo que yo ¿Mejor comprendo, por qué? porque John Robinson toma ese ejemplo, bueno, toma eso porque en sí todos sus usos pueden ser similares desde un punto de vista de sus Aquí cualidades no son requeridas. similares. Puedes estar en una rama o industria que requiere gran especialización o ninguna especialización. ¿No es cierto? Y estamos en una que no requiere especialización. Entonces, ¿cuál es la unidad marginal? Que estás ocupando ambos factores altamente calificados y no calificados. ¿Cuál Muy será bien. la unidad marginal? La unidad marginal es la de alta calificación. ¿Por qué? Porque eso genera que se maneje mejor la producción en sí, licenciado, de esa industria. Tú eres patón, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero la pregunta tuya no era la 11 que estás desarrollando, era la 10. Decía clarito ahí, pregunta 10. ¿Verdad? Pero no importa, sí, a ver. Bueno, la parte de arriba. Pacajes. A ver, adelante. Ya, licenciado. Pues, como me decía, licenciado, Fíjense antes de ver la pregunta, vean pues el número de pregunta para no provocar este tipo de confusiones, ¿ok? Muy bien, licenciado. Pero sí, continuamos. ¿Por qué la unidad marginal sería la mejor? En sí, la unidad marginal, la que tomamos es la mejor porque en sí genera mejor producción en la industria requerida, licenciado, es lo que yo entiendo. No. ¿Por qué? Ok, licenciado. Reitero, en una industria o una rama donde no se requiere para ser productivo niveles diferenciados de especialización o de cualificación, donde solo necesitas mano de obra que signifique desgaste, puro desgaste y simple desgaste de energía psicofisiológica.
Por ejemplo, la industria de la construcción, cuando tratas peones, ¿no es cierto? Sí, licenciado. No, ok. Pero dentro de tus peones tienes, por ejemplo, a un experto en obra fina, para ponerte el ejemplo. Ok, licenciado. ¿Le estás pagando igual que a los peones, al experto en obra fina? No, tienes que pagarle más. No. Claro, licenciado. En ese caso, ¿cuál será la unidad marginal? La primera en salir del mercado cuando la demanda decaiga. Es el obrero de obra fina, la de que está calificado. Ese es el razonamiento. Ahora vamos a la inversa, Platón. ¿Ok? Ok, licenciado. A la inversa. Y también... Esa es tu pregunta. Estamos en una rama, en una industria y una rama que sí requiere de alto grado de especialización y de formación, de alto grado de inversión en capital humano. Muy bien. ¿Cuál será la unidad marginal y por qué? La unidad marginal sería el que está calificado y también porque en sí... Piensa, Patón, piensa. Yo no hago esto para molestarlos, es para exigirles que usen su cabecita, su razonamiento. Bueno, en sí es el calificado porque en sí en la remuneración sería mejor, pero también la industria requiere su... No sigues mal. O sea, ¿cuál es la unidad marginal? Cuando en una industria, vamos a poner una industria, vamos a suponer que hay una industria que fabrica celulares en Bolivia. Muy bien, licenciado. Y ahí vas a necesitar ingenieros de sistemas, pero también fundamentalmente vas a necesitar ingenieros de sistemas e ingenieros eléctricos, es decir, un ingeniero que tenga dos tipos, ¿no es cierto?, de formación y calificación. En una industria celular, ese es el grado, ¿no es cierto?, de calificación y de exigencia que te toman para contratar. Entonces, en esta industria y en esta rama, ¿cuál será la unidad marginal? Aquel ingeniero que es solo ingeniero de sistemas o aquel ingeniero que es ingeniero de sistemas y además ingeniero eléctrico. El ingeniero eléctrico y también que es el ingeniero de sistemas, licenciado. ¿Será el marginal? ¿Por qué? No, ya me doy cuenta de lo que estoy fallando, licenciado. No estoy muy claro. Bueno, sí he leído la lectura, pero no tengo claro. Yo estoy claro de que has leído, pero lo que quiero es que además de leer, ustedes tengan un nivel y grado de comprensión. ¿Ya? Sí, es que no he terminado de comprender qué es unidad marginal en sí, porque estaba buscando y no en sí. Entonces sería el que es el que es prescindible, licenciado. Correcto. ¿Cuál sería la unidad prescindible en este caso? El ingeniero de sistemas, licenciado. Ese sería el que es prescindible y que podría ser, bueno, el reemplazado por... La respuesta es ¿por qué? Porque esto no es adivinanza. Sí, licenciado. Porque el ingeniero eléctrico... ¿Será por costo? ¿Será porque es marginal porque le pagas menos? No, licenciado, porque la industria... no, correcto. Entonces, ¿por qué razón? Porque la industria seguiría sin sus servicios en sí y tendríamos menos gasto. Los dos ingenieros
saliendo de la industria o de la rama va a influir en la productividad de la empresa? El ingeniero eléctrico y el que es más capacitado, el ingeniero eléctrico y el ¿Es cierto? sistema. Ese es el que va a afectar saliéndose de la empresa, ¿verdad? Sí, Pero licenciado. si sale solo el ingeniero de sistemas, el menos calificado, ¿afectará la productividad de la empresa negativamente? No, más bien la va a afectar positivamente, ¿verdad? Sí, licenciado. Ese es el concepto. Muy bien, licenciado, sí, entendido totalmente. ¿Ok? Bien, gracias, patrón. Gracias, licenciado, muy amable por explicar. ¿Pacajes? ¿Pacajes Nadia? Segunda llamada, Pacajes Nadia, tercera llamada, no está. Vamos al siguiente. Ordóñez, yo soy. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A ti te ha tocado la pregunta 12. Sí. Está bien, licenciado. La pregunta... Está bien. La pregunta 12 nos dice: John Robinson sostiene que la unidad que antes se quede sin empleo, si cae la demanda, será aquella cuyo precio eficaz sea más alto. Pero este mayor precio puede ser por su mayor calidad y costo, o porque la unidad sea de calidad inferior, pero obtiene un buen precio en otra parte. Comentar un ejemplo. Correcto. Bueno, desarrollando el tema, en la lectura nos da un ejemplo claro que es sobre los empresarios, en el cual dice que las ramas de la industria donde resulten nuestros necesarios conocimientos especializados serán marginales, aquellos empresarios de mayor habilidad en general. Cuando ya que estos ocupados en una rama que no requiere conocimientos empresariales especializados. Especializados, exactamente. Entonces, estos empresarios de habilidad general son los que pueden encontrar un empleo alternativo más rentable, que les presente una mejor rentabilidad para ellos, pero en aquellas industrias donde sí se necesita una especialidad o una alta preparación que alcance en remuneraciones mucho más altas, ¿no? Entonces, los mejores empresarios serán los últimos en transferirse a otras ramas en las que su talento les confiere una ventaja, en la cual... ¿Cómo? Sí, está bien. Sí, adelante. Perdón. Es que se le escucha un poquito borroso, pero está bien, licenciado. Muy pequeña sobre el sentido común. Por tanto, los empresarios marginales serán los menos competentes. Serán los menos competentes, es decir, los primeros a los que un declive de ganancia inducirá a buscar un empleo en otra parte. Como usted mencionaba hace un momento. ¿Cuáles serán los empresarios primeros en salir cuando hay crisis? Como usted decía, licenciado, y le comentaba al compañero anterior, los empresarios marginales serían los que tienen una habilidad general, ¿no? Los que son capaces de poder salir de una industria, de una rama de la industria a otra, ya que tienen conocimientos generales y pueden servir de mejor calidad, su rentabilidad va a ser mejor en cualquier otra rama, ¿no? Que va a ser necesaria para otras ramas. Pero sí va a ser necesaria y útil una especialización cuando ésta sea altamente requerida, ¿no? Correcto, está bien tu respuesta. ¿Quieres mejorar? ¿Ir a una nota mayor? Sí, está bien, licenciado. Claro que sí. Muy bien. Dentro de esta misma línea, dame 2 ejemplos. A ver, otro ejemplo, yo pienso que podría ser en el caso de, como decía usted, de los ingenieros o de los médicos, ¿no? Un médico general es necesario en cualquier hospital, ¿no? Pero un médico especializado es usado para solo una especialidad y solo se refiere a esa especialidad. Entonces, solo es requerido cuando es necesario esa especialidad. Pero en cambio es más buscado el médico general, ¿no? Que tiene más rentabilidad. Si cae la demanda
servicios médicos, ¿cuál es el médico que va a tener mayores dificultades de encontrar empleo? El que es especializado, ¿no? Correcto, que está viendo. Bien. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Tu nombre, Laura Luis. Licen aquí, presidente Licen, buenas tardes. Tu nombre, lee tu pregunta y prepara la respuesta. Muy bien, Licen, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó la pregunta 13, Licen. La pregunta 13 menciona, el rompecabezas de Shop nos dice que todas las unidades de cada factor estarán situadas allá donde obtengan una remuneración mayor y cuando su remuneración disminuye, se retirarán al uso contiguo, más provechoso, por si cada unidad es equivalente en eficiencia. Más provechoso, punto. Tomo aire y luego continúo la lectura. Perdón, Lice, pero si cada unidad es equivalente en eficiencia, entonces habrá renta. Una pregunta muy interesante, desarrollala. Bueno, Lice, para empezar, según Robinson, no hay renta, dice, porque según rompecabezas de Shop, solo existiría renta. Tu respuesta es correcta. Ahora todo depende de cómo justifiques, cómo expliques. ¿Cuándo hay renta, dicen? Cuando el rompecabezas de Shop solo existiría renta cuando la diferencia entre la remuneración actual y la mejor remuneración en el más provechoso de los usos alternativos sea claramente notoria. Solo ahí habría renta, licenciado. Nos vamos a colocar en la situación del rompecabezas de Shop, ¿ok? Como las unidades productivas son iguales, eficientemente hablando, tanto en su uso actual como en otro uso alternativo, solo se puede generar, no se puede generar renta. Pero va a generar un precio, ¿verdad? Sí, Lice. ¿Y de qué va a depender ese precio? ¿Okay? De su escasez, honor. De su escasez, licenciado. De su escasez. ¿Ya? Porque todas las unidades son equivalentes en eficiencia. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más puedes decir? Pero no haber renta. ¿En qué casos podría obtener renta? No. Solo existiría renta, dicen, cuando la diferencia entre una remuneración sea mejor, una remuneración actual sea la mejor remuneración en la más... ¿En relación a qué? A su uso alternativo, dicen. Al precio o la ganancia de transferencia. Eso dice. Sí. Esa diferencia explica la existencia de renta. ¿No es cierto? Sí. Ok, está bien, has entendido bien. Muchas gracias, Lice. Ok, Lice, perdón. ¿Puedo tal vez mejorar un poco como mi nota, Lice? Te voy a hacer una pregunta adicional, entonces. Por favor, Lice. A ver. Unidad de un factor es heterogénea. ¿Me entiendes a qué me refiero, no? Si una unidad de factor es heterogénea, es decir, que tiene una calidad superior y tiene una productividad más alta, ¿me entiendes? Sí, que sí.
Pero Entonces, que en su uso alternativo hay crisis en la economía, un ingreso menor, ¿será la primera o la última en retirarse de su actual empleo? La última, dicen. ¿Será la última en retirarse? ¿Será la primera o la última? Va a ser la última, dicen, en retirarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién estás que te está corrigiendo? No hay nadie, dicen. Ok. Sí, porque en su uso sería es el que está bien. No, ahí estás fallando. Sazón. A ver, porque en su uso actual, dicen, no va a estar mejor en su otro uso. No te estoy entendiendo. Échale. Ya me perdí, licenciado. Ya te quedas nomás con la nota buena, ¿no? Sí, muchas gracias, perdón. Lo intenté. Okay. Gracias, Pero Onofre, ¿no? Sí, Onofre, licenciado. Okay. Bien, hemos terminado, queridos alumnos. Estoy satisfecho en general. Están poniéndole más empeño, están estudiando, están haciendo lecturas comprensivas, se están preocupando y eso me alienta. Gracias, ¿eh? Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, licenciado. Muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, gracias. Hasta la siguiente clase, licenciado. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Vamos a cerrar entonces, ¿ok? Hasta luego, licenciado. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Se me escucha? Claro que sí. Recuerda que le pregunté si me podía ayudar en mi perfil de tesis. Bueno, yo ya pasé, tengo que redactar la tesis, pero tengo algunas dudas. Ya dime cuál es tu duda. A ver, ¿cómo puedo empezar? Son varias dudas. A ver, primero por la parte de ciclos económicos. Por el momento yo ahorita estoy en una etapa en la que yo he hallado los ciclos por medio de filtros que desarrollé. Entonces, ahí pude hallar yo, pero de una forma histórica, viendo ya más datos, que hemos sido, algo obvio que hemos sido dependientes de determinados productos primarios. Pero el tema de mi tesis no es exactamente los ciclos, sino se va a ir enfocado a la diversificación de la matriz productiva. Pero para no obviar tanto los ciclos, quería ver si existe una forma o puede haber una forma en la que pueda corroborar más que los ciclos han sido dados por estas tendencias de los precios de las materias primas. En primer lugar, la técnica econométrica de los filtros simplemente te van a confirmar o desmentir si estás en presencia de un comportamiento cíclico o no. Ok. ¿Ya?